Primeramente lo que hacemos es cargar la imagen y normalizarla. Para el caso del filtro Butterworth, el pasa-baja, lo que hacemos es utilizar esta expresión matemática y como podemos observar los parámetros son de 0 y n. Y entonces creamos f igual a la expresión matemática de dicho filtro. Y se crearon los arrays para los valores máximos y mínimos del filtro. Para el caso del filtro circular, lo que se hizo fue repetir los arrays de la función anterior y la diferencia fue obviamente la expresión matemática utilizada en un círculo. Y con el parámetro del radio lo que hacemos es que esta ecuación de la circunferencia la dividimos por este radio y así normalizamos el filtro. En el caso del filtro rectangular lo que se hizo fue crear las dos funciones por aparte, el de n1 y n2, y luego se aplicó la expresión matemática del rectángulo. En esta parte podemos ver que está calculada para cada columna y cada fila la transformada de Fourier. Seguidamente podemos ver el filtrado de la frecuencia, en donde este filtrado es la multiplicación del filtro por la imagen. Aquí podemos observar la transformada inversa para cada columna y cada fila. Para realizar una comparación, lo que hicimos fue redefinir los parámetros y teniendo en cuenta que un filtro pasa alta se puede construir a partir de un filtro pasa baja, el que ya estábamos implementando por medio de una resta, lo que hicimos fue ubicar el 1 menos la función. En el filtro pasa baja podemos apreciar que se pierden los detalles, pero no se ve el fenómeno de Gibbs, es decir, esas oscilaciones. En el caso de los resultados del filtro pasa alta, esto se puede observar que hay una alta frecuencia. Y en el filtro Butterworth, con los resultados podemos observar que la caída es mucho más suave si se compara con el filtro circular. En la segunda sesión, teniendo en cuenta ya el filtro Butterworth, lo que hacemos es crear un ruido periódico en donde utilizamos los mismos aspectos, a diferencia de que lo vamos a llamar X y Y debido a que los dominios que utiliza el filtro no van a ser los mismos de este ruido. En este caso la frecuencia va a ser en radial, entonces se puede apreciar el NumPy pi, que pues es el número absoluto que describe el comportamiento de una circunferencia. Y así definimos x con los valores de menos pi a pi en n1 y en n2. Entonces, utilizando la parte imaginaria, es decir, el seno, vamos a implementarlo para describir el comportamiento periódico de la señal. Entonces, creando variables omega y multiplicándolas por el eje X y el eje Y, lo que hacemos es que tenemos un seno bidimensional, es decir, hay una oscilación en el eje X y en el eje Y. Seguidamente, como ya lo hemos hecho, agregamos la transformada de Fourier, el filtro y la inversa. Procedemos a llamar la función del ruido y creamos dos parámetros de W1 y W2. Con la variación de estos parámetros lo que se espera ver es que si W1 es igual a 0, la periodicidad a lo largo de las filas se vería. Pero si W1 fuera mayor a 0 y W2 fuera igual a 0, se vería la periodicidad pero a lo largo de las columnas. Corroborando entonces la bidimensionalidad de la función creada arriba. Para añadir el ruido periódico lo que hacemos es que creamos un parámetro de la potencia de ruido, es decir, POU, y este lo sumamos a la imagen. Y al multiplicarlo por la eta creada, lo que hacemos es que agregamos un comportamiento oscilatorio a las amplitudes de la imagen. Esto se hace con el fin de que esta eta creada no afecte tanto a la imagen, ya que al realizar esta multiplicación lo que hace es que las amplitudes se reducen. Y también pues teniendo en cuenta que esa es la magnitud en la que se pueden observar los ruidos periódicos. Teniendo en cuenta ya esto, los parámetros del desplazamiento hasta el origen, como se pueden observar ahí, después de D0 y N, del filtro de Butterworth, lo que se hace es crear a partir de el filtro para remover este ruido periódico que creamos anteriormente. Teniendo en cuenta que pues DO es la frecuencia de corte, es decir, pues el radio de la circunferencia, y dejándolo como de orden 2. Y para crear este filtro pasa alta lo que se hace es la resta a partir del pasa bajas.
a crear los parámetros con positivo y negativo, lo que hacemos es identificar los dos puntos del ruido periódico que se ven en la imagen. Por último, tendríamos la transformada de dicha imagen filtrada. En las imágenes resultantes podemos ver la comparación entre la original, el ruido periódico, la imagen con este ruido y el filtro de la imagen, en donde la definición de parámetros en X y Y identifica el ruido periódico y lo filtra. Y al ser un filtro pasa alta, se puede apreciar la alta frecuencia en los resultados.